¿Qué tal, amigos? Buenos días. Cuentos de Navidad. Este videoblog es mi felicitación de Navidad para todos vosotros. A mí me han gustado siempre mucho los cuentos de Navidad. Me ha gustado escribirlos, sobre todo, ¿verdad? Es la primera vez que voy a colgar en internet un cuento de Navidad hablado en formato de videoblog. Años atrás, no en este perfil de naufragios.es, sino en mi perfil personal de Facebook, colgué diversos cuentos de Navidad que la verdad gustaron mucho. Lo que pasa es que este año me apetecía hacerlo así. No me apetecía escribir, entre otras cosas, porque estoy escribiendo mucho últimamente ciertos compromisos que tengo y no tengo ganas de poner por escrito también un cuento de Navidad. Prefiero contároslo. Aclaro que a mí los cuentos de Navidad que me gustan son un poco raros. A la gente, pues, en Navidad les gustan los cuentos de Navidad con buen rollo, por decirlo de alguna forma, con final feliz y tal. A mí no, a mí me gustan los cuentos de Navidad oscuros y amargos. Oscuros y amargos como el buen café, o como el mar, que es oscuro y amargo, o como ciertas historias de amor. Y este cuento de Navidad tiene su lado oscuro y su lado amargo, aunque os adelanto que acaba bien. Y es una vivencia personal. Los cuentos de Navidad que yo suelo contar están basados siempre en experiencias personales mías. No me gusta inventarme nada en estos casos. Sucedió, pues yo diría que hace ya más de 20 años. Debió de ser por allá, por 1995, quizá 1994, en el puerto de Málaga. Yo entonces representaba a una conocida firma de peritaciones e inspecciones marítimas en Málaga y en Granada, y hacía muchas inspecciones de buques mercantes en el puerto de Málaga. En aquel año, en la Navidad de 1994, en el mes de diciembre de 1994 a 1995, se me encargó por parte de esta empresa a la que yo representaba llevar a cabo una inspección a bordo de un buque mercante, un buque frigorífico que había estado, pues yo diría que un par de años atracado en el puerto de Málaga. Tenía que hacer una doble inspección. Tenía que ver el estado del barco para los nuevos fletadores, y tenía ver el estado en que se encontraba y levantar acta de ese estado, de cómo se encontraba. Y por otro lado tenía que inspeccionar una operación de remolque. El barco iba a ser llevado a Grecia, si no mal recuerdo, a remolque, y yo tenía que inspeccionar la forma en la que se procedía a hacer la operación, a dar el remolque. Yo ya había estado a bordo de aquel barco en diversas ocasiones, para hacer sobre todo peritaciones de siniestros y temas de mantenimiento que se nos encomendaron, y conocía al contramaestre del barco. El contramaestre era un señor gallego, rondando los 60 años, que se dedicaba fundamentalmente a cuidar y a mantener el barco. Era el único tripulante que vivía a bordo. Había dos tripulantes enrolados. Había un capitán, que lógicamente es el que llevaba la cuestión administrativa y que de vez en cuando se daba un paseo por el barco, y estaba este señor, el contramaestre, que vivía a pie fijo a bordo del barco y que, como os digo, llevaba su mantenimiento, lo arreglaba, en fin, llevaba en definitiva el cuidado del barco. Recuerdo que acudí al muelle aquella mañana de diciembre del año 94, del año 95, para inspeccionar el barco y posteriormente para ver cómo se daba el remolque para llevarse el barco a Grecia. Allí estaba el capitán del barco, el capitán español del barco, estaba este marinero, este contramaestre, estaba el representante de los nuevos fletadores, y había una pareja de chicas jóvenes que habían venido desde Madrid. No sé exactamente representando a quién, si representaban al broker que estaba haciendo la operación. En fin, el caso es que estaban allí también interesándose en el tema y para ver el barco zarpar del puerto y comprobar que todo estaba administrativamente correcto. Había también un inspector de la Capitanía Marítima, en fin, una serie de personajes típicos en este tipo de situaciones. Recuerdo que una vez que terminó mi inspección del barco y una vez que quedó el remolque hecho firme a proa, desembarcamos. El barco quedó
completamente vacío, sin tripulación, y todo el mundo se puso en el muelle a contemplar cómo se efectuaba, cómo se verificaba el desatraque y comenzaba la operación de remolque. Yo me puse atrás de todas las personas para tener un poquito más de perspectiva, y aparte es que tengo la manía de observar a la gente, me gusta mucho observar a la gente sin que ellos me observen a mí, entre otras cosas porque del comportamiento de la gente, de observar a la gente aprendo mucho, se aprende mucho. Me puse, ya os digo, atrás, pegado casi a lo que es la muralla del muelle número 1 del puerto de Málaga, mientras que el barco comenzaba a desatracar. Yo tenía delante mía a todas estas personas que os he mencionado. Y cuando el barco quedó libre de cabos, cuando se hubieron largado todas las amarras y empezó a separarse el barco del muelle, ayudado por el remolcador, observé que este viejo contramaestre gallego, el contramaestre del barco, se empezaba a agitar, empezaban a temblarle los hombros, empezó a sollozar, tuvo una especie de convulsiones y se puso a llorar con gran desconsuelo, y para sorpresa de todos los allí presentes, que se quedaron un tanto sorprendidos de ver a aquel hombre llorando, ¿no?, al ver cómo se iba el barco. Estas dos chicas, estas dos señoras que habían venido de Madrid para estar presentes en la operación de desatraque y el inicio del remolque, se volvieron muy sorprendidas y se quedaron mirando a este hombre que lloraba como un niño, con un desconsuelo que no os podéis hacer idea. Entonces una de ellas, con cierto, en fin, no sé si desdén o cierto, en fin, vamos a dejarlo en cierta sorpresa, comentó: joder, ni que el barco fuera suyo. Yo sonreí y estuve a punto de contestarle, lo que pasa es que no me apetecía dar explicaciones, porque lo que no comprendía esa señora o esa señorita es que efectivamente ese barco sí era de ese contramaestre gallego. No en el sentido estricto, en el sentido conocido de la probidad, sino en otro sentido que solo conocen los embarcados, los marinos. El barco era en cierto sentido suyo porque había sido su casa durante mucho tiempo, probablemente durante un par de años. El barco era suyo porque había trabajado en él y lo había estado arreglando, manteniendo, lo había estado cuidando como si fuera un hijo, como si fuera una propia prolongación de su ser. El barco era suyo porque era el eje alrededor del cual giraba su vida, aparte de su familia. Como marinero, como contramaestre del barco, su vida giraba en torno a ese barco. Ese barco había sido una parte muy importante de su vida durante el tiempo en el que él estuvo a bordo embarcado, y por tanto, en cierto modo, en cierto sentido, sí era su barco. Terminó la operación de sacar el barco del puerto y cada mochuelo a su olivo. Yo cogí mi coche, que lo tenía allí cerca aparcado, y me dispuse a salir del puerto de Málaga, y entonces me encontré con este contramaestre gallego que iba con una maleta y una especie de petate de bolsa al hombro. Iba el pobre andando hacia afuera del puerto, y me paré, le dije: oiga, ¿dónde va? Dice: pues mire, voy a la parada de autobuses que van al aeropuerto. Y digo: venga, súbase que yo le llevo. Y el hombre, pues encantado, lógicamente. Lo subí y empezamos a charlar. Empezó a contarme el hombre, ya se le había pasado el disgusto que tenía, de vez en cuando daba el pobre todavía un jipido, pero bueno, ya estaba normal. Empezó a contarme que era de Santa Eugenia de Ribeira, empezó a contarme una serie de las cosas típicas de las que hablan los marineros, que se llevaban mucho tiempo sin ver a la familia, que estaba muy preocupado por la mujer, porque la hija, en fin, se había tenido que casar, y se había, como decimos aquí en Andalucía, se había casado de ligero, y la mujer estaba sufriendo mucho, que habían tenido que estar, o mejor dicho, que habían estado a punto de vender la vaca, la sempiterna vaca de los gallegos, ¿no?, por el tema del embarazo de la hija y de la boda, pero que finalmente no la había vendido. En vez de llevarlo a la estación de autobuses del aeropuerto, continué hasta el aeropuerto de Málaga. El aeropuerto de Málaga está del puerto a unos 12 kilómetros, no es un recorrido excesivamente largo, que el hombre agradeció muchísimo, como es lógico, y me gustó mucho escuchar las cosas que aquel hombre me contó. Eran cosas sencillas de un hombre sencillo, de un marinero, que vivía una vida sencilla, pero estoy seguro que plena, a juzgar por la sensibilidad con la que me contaba las cosas, y a juzgar sobre todo por el llanto sincero de ese hombre al
al ver marcharse a su barco, porque como os digo, en realidad era su barco. Moraleja del cuento: no tiene ninguna moraleja, simplemente es una forma más de que conozcáis el carácter de los marineros, de la gente del mar. A mí me dio, luego me arrepentí de una cosa, me dio rabia no haberle explicado a la señora esta que dijo, joder, ni que el barco fuera suyo, haberle explicado estas cosas, ¿no? Haberle explicado la relación que se crea entre un marinero y su barco. Luego me quejo de que la gente no sabe de barcos o no entiende a los marinos, en fin, muchas veces también los marinos somos muy... nos miramos mucho al ombligo, somos muy endogámicos, no nos gusta compartir nuestras cosas. Y poco más, este es el cuento de Navidad que os iba a transmitir como mi felicitación de Navidad hacia todos vosotros. Como veis, acaba bien, no es más que una anécdota que uno vivió en sus tiempos de juventud hace ya muchísimos años. Espero que os haya gustado. Volvemos en unos días. Volveremos con el videoblog, como os he prometido, de la desaparición del joven Alonso, una tragedia de la pesca que afectó a gente muy pobre, muy sencilla, y que fue un verdadero horror. Tal vez haga otro videoblog antes de la fiesta sobre el cierre del archivo de la Armada, no lo sé, voy a intentarlo. Y poco más, subiré algunos textos, ya vienen las fiestas, en fin, tocan otras cosas. Solamente espero que estos días el mar y el viento hagan llegar a las costas de vuestra Navidad la mayor felicidad posible. Y si es así, haced el favor de usarla, que estamos muy necesitados de ser felices en estos tiempos tan raros que nos está tocando vivir. ¿De acuerdo? A más ver, amigos. Un fuerte abrazo marinero.